Entonces, hablando de anafilaxia, pues tenemos que es una reacción alérgica severa que es generalizada o sistémica, que en la gran mayoría de veces es grave, altamente mortal y puede llegar a ser bifásica. ¿Vale? ¿Qué significa esto de bifásica? Pues implica que el paciente que presentó manifestaciones posterior al contacto con un alérgeno conocido, ahorita revisaremos los criterios de diagnóstico, puede volver a presentar la misma reacción anafiláctica en las primeras 8 horas, y actualmente se consideran hasta 12 horas de observación que el paciente debe de cumplir. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo bastante elevado que durante esta evolución de las primeras 12 horas puede generar nuevamente anafilaxia, incluso sin tener de nuevo el contacto con el alérgeno. Entonces, estas son las manifestaciones comunes de anafilaxia, ¿no? Es una reacción alérgica, sistémica, grave, altamente mortal y bifásica. Bien, ahora, brevemente respecto a epidemiología, pues se ha evidenciado que se pueden llegar a presentar de 50 a 102 episodios perdón, por cada 100.000 habitantes al año, ¿vale? Con una prevalencia estimada entre 0.3 al 5.1%. Sin embargo, que presente recurrencia por la misma causa, la verdad es que sí es bastante alto, ¿no? Desde el 26 hasta el 54%. ¿Qué significa esto? Que nuestro paciente presentó anafilaxia por el consumo de cacahuate, ¿no? Por decir algo. Identificamos el cuadro, le damos tratamiento, rescatamos a nuestro paciente y le damos el plan de automanejo, ¿no? El plan de acción del paciente respecto a anafilaxia. Parte de esta indicación es que omita o que evite el consumo nuevamente del desencadenante, en este caso el cacahuate. ¿Qué sucede? Que regularmente pues, no leemos las etiquetas, no nos fijamos que hay muchos alimentos que pueden contener elementos traza de estos componentes, ¿no? Del cacahuate, y puede generar reacciones. Entonces, es común que consuma algún elemento y nuevamente tenga anafilaxia, ¿no? ¿Y cuál fue la causa? Pues la recurrencia del consumo del cacahuate, a lo mejor no tal cual como la botana, sino con algún alimento que contiene un elemento traza que incluso venía especificado en la etiqueta y que el paciente no leyó. Entonces, es por esto que es bastante común, más de un 50%, la verdad es que es muchísimo, que el paciente pueda recurrir con anafilaxia por la misma causa. Justamente parte de esto es la indicación que le damos a nuestro paciente, que aparte de la evitación, pues cargue consigo el tratamiento de elección, ¿no? Que es la adrenalina, ¿vale? Ahora, respecto a estos casos de anafilaxia, ¿cuántos llegan a presentar choque anafiláctico? Los pacientes que llegan a presentar choque anafiláctico pueden ser de 3.2 a 10 casos por cada 100.000 habitantes al año. La verdad es que pues, nada despreciable, ¿no? Sí puede llegar a ser bastante frecuente. Una mortalidad hasta de un 6.5%. Realmente es alta la mortalidad. La mortalidad debería estar en cero o en nada. No es aceptable que un paciente fallezca por anafilaxia, ¿vale? Porque la gran mayoría de ocasiones que llega a fallecer un paciente por anafilaxia es porque no se identificó de forma rápida y no se actuó con el medicamento de primera línea de forma rápida, ¿no? Y la aplicación de adrenalina, que es el medicamento de primera línea, salva vidas, doctores. Ustedes, aunque sean médicos de primer contacto, médicos internos, médicos en prácticas clínicas, con el simple hecho de actuar rápido aplicando adrenalina, le van a salvar la vida al paciente, literal. Entonces, esta mortalidad es muy desafortunada. Para mí no hay mortalidad baja, ¿no? Para mí no debería existir mortalidad. Sin embargo, bueno, se ha determinado que puede ser hasta un 6.5%, y esto principalmente asociado al mal manejo. Y episodios de anafilaxia bifásica se pueden llegar a presentar hasta en un 4.6%. La verdad es que pues también nada despreciable. ¿Qué desencadenantes podemos encontrar de forma más común? Si ustedes se dan cuenta, los medicamentos y medios de diagnóstico son los más frecuentes, ¿sale? Dentro de los medicamentos, pues recordemos, ¿no? Los beta-lactámicos, los AINES y los medios de contraste, principalmente los de alto peso molecular, los yodados, son los que generalmente pueden desencadenar una reacción adversa.
alimentos, pues bueno, hay una gran variedad. Sin embargo, las frutas y los frutos secos son los más importantes, ¿vale? Ya veremos más adelante en el eje alimentaria que hay frutas como el durazno, que pueden llegar a generar anafilaxia. Incluso, la verdad es que si no han visto esta película de Parásitos, véanla, porque ahí está tal cual el reflejo más evidente de un paciente con alergia alimentaria letal. La paciente tuvo el contacto con una proteína altamente alergénica, que es el durazno, y generó la manifestación, ¿no? Si no mal recuerdo, la paciente genera angioedema, o sea, le ve ahí algo en la cara, simulando un episodio de urticaria. Posteriormente, la misma paciente se agarra la garganta, ¿no? Como denotando que no puede respirar, pierde el estado de alerta. Entonces, es el clásico ejemplo de anafilaxia. ¿Bien? Entonces, las frutas en algunos casos son muy importantes, los frutos secos, sin embargo, también comida del mar, como mariscos, pescados, sobre todo en los adultos, y en los pequeñitos, el huevo y la leche, junto con mariscos, y las frutas y frutos secos, pueden ser importantes, pero justo en este grupo etario, huevo y leche son de los más importantes y más frecuentes. Bien, las picaduras de insectos, como ya revisarán posteriormente en el artículo que les mandé, es una causa importante, ¿no? Hasta un 8 o 14% que se puede llegar a presentar, ¿no? Y hay características importantes y pacientes que realmente puedan llegar a ser candidatos para la aplicación de inmunoterapia. No son todos también, ya lo vamos a revisar mañana. Hay factores físicos, ¿sale?, que nos podrían dar estas manifestaciones, ¿no? Sobre todo, aquellos pacientes que puedan llegar a tener datos asociados, ¿vale? ¿Qué datos asociados? Alguna comorbilidad, ¿vale? Es muy común que aquellos pacientes que consuman algún pseudoalérgeno, o más bien dicho, algún alérgeno alimentario, y que después se pongan a hacer actividad física, entonces, ¿qué es lo que se va a generar? El paciente va a tener vasodilatación asociada a la actividad física y casualmente pues consumió un elemento traza de un alérgeno responsable. Entonces, estos pacientes pueden llegar a presentar anafilaxia inducida por ejercicio, ¿vale?, que en la mayoría de las ocasiones hay un antecedente de consumo de un alimento alergénico, ¿vale? El látex en el personal del área de la salud es muy importante, ¿vale? Sobre todo en personal médico, dentistas, y en aquellos pacientes que se someten a cirugías múltiples, ¿no?, y que tengan espina bífida como algún factor de riesgo. Entonces, estos pacientes, pues realmente que llegan a presentar o a ser intervenidos por más de 5 ocasiones, tienen un riesgo bastante elevado en generar anafilaxia por el contacto con el látex, ¿vale? Y bueno, ya tenemos causas idiopáticas en las cuales pues, no se identifica de forma importante el agente causal, que pues, bueno, habrá que hacer un estudio más extensivo. Dentro de estos factores de desencadenantes de anafilaxia, pues tenemos la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia con alérgenos. Cuando lo revisamos, pues recuerden que les comentaba que tenemos un riesgo de que se pueda generar anafilaxia por cada 1.000.000 de aplicaciones de inmunoterapia específica con alérgenos. La verdad es que es bastante raro, es muy bajo, que puede llegar a generar anafilaxia por la inmunoterapia. Y agentes biológicos, ¿no?, los anticuerpos monoclonales. Dentro de los anticuerpos monoclonales, entre más humanizada sea la molécula, obviamente pues es más tolerable y menor riesgo de generar anafilaxia. Pero si esta molécula tiene un porcentaje mayor de contenido murino, pues sí tiene un riesgo bastante elevado de generar un episodio de reacción hipersensiva tipo 1 grave, como anafilaxia. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis con las vacunas de COVID, ¿vale? Tenemos muchísimas marcas en México ya actualmente. Sin embargo, la gran mayoría de ellas tienen un vial de conservación que es polietilenglicol. Este polietilenglicol, que es el que más frecuentemente se ha asociado a las reacciones adversas severas, a las reacciones de hipersensibilidad severas en los pacientes vacunados. Y estoy hablando de una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿vale? No en aquellos pacientes que les dolió, que tuvieron fiebre, astenia, dinamia, pacientes que me han referido que tuvieron inclusive diarrea, ¿no? Pero esos son hasta cierto punto reacciones esperadas.
de la aplicación de la vacuna, no reacciones de hipersensibilidad tipo 1. ¿Vale? Aquellos pacientes, sí logramos ver algunos que tuvieron reacciones de hipersensibilidad tipo 1, manifestados por urticaria, angioedema, ¿no? La verdad es que fueron o han sido bastante raros en nuestro país. Y hasta el momento hay una tasa de 1 a 2 por cada millón de aplicaciones. Entonces, la verdad es que sigue siendo bastante baja esta tasa de reacciones adversas y regularmente pues está desencadenada por estos componentes, ya sea por el polietilenglicol o por los polisorbatos, que ambos pueden ser parte de la vacuna de coronavirus, ya dependiendo de la marca, si es de ARN, si es de vector viral, ¿no? Entonces, dependiendo de la marca y la plataforma en la que le hicieron, es el componente de estabilización, para que en la gran mayoría de los casos es lo que puede generar la reacción adversa a las vacunas. Bien. Bueno, continuando, pues dentro de la fisiopatología, hay teorías, hay muchas teorías actualmente de cómo se puede activar el mastocito, ¿no? Que nuevamente es nuestra célula estrella en esta reacción de hipersensibilidad. Y pues tenemos que hay vías inmunológicas mediadas por inmunoglobulina E, una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Sin embargo, también hay inmunológicas que no van a estar necesariamente mediadas por inmunoglobulina E. Y aquí, pues bueno, hay múltiples receptores, ¿no? Se ha hablado de mediados por IgG, que estos principalmente se han determinado en modelos murinos. Sin embargo, ya actualmente ha resultado más evidencia en el cual, pues recordemos que el mastocito también tiene receptores para nefilotoxinas, ¿no? Entonces también se puede ver activada mediante complemento, una coestimulación a través del complemento y que active el mastocito. Y va a ser inmunológico y no mediado por inmunoglobulina E. Bien. Y tenemos las no inmunológicas. Principalmente estos van a estar asociados a medios de contraste, ¿vale? Que van a actuar como degranulador directo del mastocito solamente por la molécula de alta densidad que se llega a aplicar. Y entonces, pues bueno, nuevamente recordando que es lo que va a tener el mastocito, pues mediadores preformados, entre histamina, triptasa, carboxipeptidasa, quimasa, el factor activador de plaquetas, ¿no? Va a tener mediadores lipídicos generados de nuevo, como prostaglandinas, cistinolocotrinos y el PAF, ¿vale? Todos estos van a actuar al unísono. ¿Y qué es lo que se va a generar? Vasodilatación generalizada, masiva y severa, ¿no? Entonces, de tal forma que el paciente va a presentar manifestaciones clínicas en 4 aparatos sistemas de forma importante, ¿vale? A nivel cutáneo, el paciente puede presentar prurito, enrojecimiento, eritema, abones y angioedema. Y esta es la manifestación más común y regularmente es una manifestación inicial, ¿vale? He aquí que cuando veíamos hace rato angioedema, tengamos la precaución, ¿no? La precaución de interrogar más allá. ¿Por qué? Porque el paciente podría tener datos respiratorios manifestados por tos, disnea, disfonía, estridor, sibilancias. Podría tener datos gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Podría tener datos cardiovasculares, ¿no? Como mareo, hipotensión, se pierde la resistencia periférica, síncope y choque, ¿no? Perder el estado de alerta por hipoperfusión tisular generalizada, que es la definición de choque. Doctores, entonces, nuevamente, si tienen un paciente con urticaria y angioedema y que se expuso a un alérgeno, cuidado, interroguen más allá, tomen signos vitales y seguramente van a estar ante un caso de anafilaxia. Ustedes lo van a identificar rápido y van a actuar rápido para tratar al paciente, ¿vale? Y entonces la Organización Mundial de Alergia clasifica en 2 grandes grupos la anafilaxia, ¿no? La que va a ser mediada por patrones inmunológicos a través de la inmunoglobulina E y aquellos que no van a ocupar la inmunoglobulina E, que pues, bueno, hasta cierto punto era no concluyente en humanos. Sin embargo, bueno, ya evidencia actual comenta que sí podría ser principalmente mediado por receptores de complemento, por las anafilotoxinas. Y la no inmunológica, la no inmunológica, la cual pues va a haber agentes que van a granular directamente a mastocitos y basófilos y pues generar toda la reacción inflamatoria tipo 1 que ya hemos revisado previamente. Y entonces las manifestaciones clínicas, si ustedes se dan cuenta, las cutáneas
van a estar presentes en al menos el 90% de pacientes, ¿no? Es lo más común. ¿Y qué es lo más común que va a presentar su paciente? Urticaria y angioedema, ¿vale? Por eso es que les comentaba que habrá que ser un poco más agresivos en el momento de manejar a sus pacientes que presenten de forma concomitante urticaria y angioedema, y explorar y preguntar más, ¿no? Porque podríamos estar ante un caso de anafilaxia. También puede presentar rubefacción, prurito sin exantema, que es muy raro. Puede presentar datos respiratorios como disneas, sibilancias, angioedema, rinitis, ya alteraciones vasculares como mareo, síncope, hipotensión, ¿no? Pues ya son estados avanzados y que pueden generar ya estados de choque, pueden generar náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal. Particularmente el dolor abdominal es en epigastrio, ¿vale? Y este dolor abdominal generalmente los pacientes lo confunden con calambres. No dicen, doctor, es que tengo un calambre justamente aquí en la boca del estómago, ¿no? ¿Qué decimos? Sí tiene gastritis. No, cuidado. No habrá que confundir un episodio de gastritis, ¿no?, que tiene otras características, a un episodio de anafilaxia, ¿no?, con manifestaciones abdominales. Y a datos bastante difusos como cefalea, dolor subesternal y datos de crisis comisarias. La verdad es que es muy raro. Todos los casos que he visto yo, al menos de anafilaxia, ninguno ha tenido episodios de crisis comisarias, ¿no? La gran mayoría tiene datos mucocutáneos, ¿no?, urticaria y angioedema. Bien. Y pues ya, datos acompañantes, principalmente respiratorios, eso es lo más común que pueden llegar a presentar, ¿vale? Y esto nos va a dar pauta a establecer los criterios diagnósticos, ¿vale? Entonces, dentro de los criterios diagnósticos, tenemos 3 escenarios principales. Su paciente puede estar encasillado en cualquiera de los 3 o incluso en los 3, ¿vale? Vamos a revisar el primer caso, el primer escenario, en el cual su paciente pueda iniciar de forma aguda con un síndrome mucocutáneo, ¿no? ¿Qué va a presentar su paciente? Puede presentar urticaria, eritema generalizado, prurito, angioedema, puede presentar edema labial, vulvar, lingual, y aparte de ese síndrome mucocutáneo, debe de presentar afección respiratoria, manifestada por disneas, sibilancias, estridor, ya se quisiera hacer una espirometría, disminución del flujo respiratorio pico e hipoxemia, ¿no? Tiene datos de afección respiratoria importantes. O puede presentar el síndrome mucocutáneo más datos vasculares, como disminución de la tensión arterial o datos de daño orgánico, ¿no?, de daño multiorgánico, como hipotonía, síncope o incontinencia, ¿no?, pérdida del estado de alerta. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen un paciente que lo notan, llega a su consulta, está lleno de abones con datos de angioedema y de repente pierde el estado de alerta, cuidado, doctores, porque eso es anafilaxia. Entonces, hay que actuar rápido. El segundo escenario es cuando presenta aparición súbita de 2 o más de los siguientes síntomas posterior a la exposición a un alérgeno potencial, ¿vale? Entonces, su paciente puede presentar afección mucocutánea más afección respiratoria, ¿vale?, o afección de disminución de la TEA, o sea, datos vasculares, más afección gastrointestinal, ¿vale? O sea, debe de presentar al menos 2 de estos 4 datos clínicos para que pueda encasillarse como un diagnóstico de anafilaxia. O sea, se puede tener el síndrome mucocutáneo más dificultad respiratoria, sibilancias, ¿no?, disnea, estridor, ¿vale? O puede presentar síndrome mucocutáneo más disfunción de la TEA, pérdida del estado de alerta, o síndrome mucocutáneo más datos gastrointestinales, ¿vale?, o la combinación de cualquiera de ellos, pero deben ser al menos 2, ¿vale? No solamente el síndrome mucocutáneo, ¿vale? Si solamente tiene el síndrome mucocutáneo, bueno, habrá que interrogar de los demás aparatos y sistemas, pero si no tienen nada más positivo, pues es una urticaria aguda y angioedema, ¿no?, simple. Si tiene solamente disneas, sibilancias, ¿no?, y no tiene ningún otro dato, pues seguramente es un paciente con crisis asmática, ¿no?, y debutante, como que tuvimos hace poco, ¿no? O si es un paciente solamente con disfunción de la TEA, pues habrá que ver que no sea un paciente con síndrome vasovagal, tuvo disfunción de la TEA, tuvo pérdida del estado de alerta, pero ningún otro dato. Entonces, ¿a qué se refiere este apartado 2? Que debe de al menos cumplir con criterios clínicos de 2 aparatos y sistemas afectados al mismo tiempo. ¿Sí? Y el tercer escenario
es cuando hay alteración de la tensión arterial, ¿vale? En minutos u horas posterior a la exposición de un alérgeno conocido, ¿no? En el caso del paciente que ya le había dado anafilaxia por el cacahuate, ¿no? Y que ahora otra vez va a presentar anafilaxia, digamos, comió cacahuate, ¿no? Sin saber que había comido un pastel que tenía trazas de cacahuate y presenta alteraciones vasculares manifestadas en la tensión arterial, ¿no? Y respecto a la presión arterial, hay 3 escenarios de acuerdo a la edad del paciente. Se tiene en cuenta que en los lactantes, los pacientes que van desde 1 a 12 meses, si tienen una tensión arterial sistólica menor de 70 milímetros de mercurio, eso es criterio suficiente para que tengan anafilaxia. En los niños de 1 a 10 años de edad hay que hacer una fórmula, ¿no? Que es la tensión arterial sistólica de 70 más la edad en años por 2. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen un paciente, por decir algo, de 4 años de edad, ¿vale? 4 por 2, 8. Deberías de tener al menos 78 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica. Pero si tienen este mismo pequeñín de 4 años de edad con 72, ¿no? 72 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica, pues ya es anafilaxia, ¿vale? Ojo, posterior a la exposición a un alérgeno conocido, ¿vale? Y ya en el caso de los mayores de 11 años en adelante, pues ya aquí habrá que tomar en cuenta cifras específicas de tensión arterial. Puede tener una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o el descenso del 30% de su basal. Por ejemplo, el paciente adulto que llegó a la aplicación de la vacuna de COVID, ahorita que está de moda, y antes de pasar a la aplicación le toman signos vitales y le dicen que tiene una presión de 170. Le aplican la vacuna del COVID, 5 minutos después el paciente dice que se siente mal, se siente mareado, ustedes lo empiezan a ver ahí como si tuviera ronchas, le toman la presión y ups, tiene 70, 50, o 65, 50. Pues ya tiene una tensión arterial sistólica que bajó 30% de su basal. ¿Sale? Entonces también ya cumple con criterios de anafilaxia. ¿Vale? ¿Alguna duda de los criterios diagnósticos, doctores? No, doctor, gracias. ¿No? Bien, perfecto, entonces avancemos. Y si las queremos clasificar por severidad, pues tenemos que las anafilaxias graves se van a definir por la presencia de cianosis, de saturación, por debajo del 92% en adultos, por debajo del 95% en niños, y asociados a datos vasculares, ¿no? Hipotensión, confusión, hipotonía, pérdida del estado de alerta, incontinencia. Estas van a ser características de anafilaxia grave, ¿no? Datos de choque prácticamente. Y en las anafilaxias moderadas, pues el paciente puede tener afección respiratoria, cardiovascular, gastrointestinal, ¿no? Y clínicamente puede tener disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómito, mareo, diaforesis, opresión torácica, sensación de garganta ocupada, dolor abdominal, ¿no? Principalmente en epigastrio, que incluso se puede manifestar como calambres, ¿no? Y eso es lo que le va a dar la anotación de moderada. Las manifestaciones cutáneas, a pesar de que son de las manifestaciones clínicas incipientes y más comunes, justamente por esto no se toma como criterio de gravedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque más del 90% de pacientes van a tener el síndrome mucocutáneo, ¿no? Y esto pues no le va a conferir la gravedad. ¿Qué sí le va a conferir la gravedad? La afección a los diferentes órganos, aparatos y sistemas. ¿Vale? ¿Podemos solicitar algún estudio de laboratorio? Sí podríamos. No es lo común, no es lo habitual y realmente no se hace en todos los hospitales o instituciones de salud. Podemos solicitar niveles de triptasa sérica. Esta triptasa empieza su elevación a partir de los primeros 60-90 minutos y puede mantenerse elevado a nivel sanguíneo hasta por 3 horas, en algunos casos hasta por 5 horas. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica esto? Que si tenemos un paciente con anafilaxia, le podríamos tomar los niveles de esta triptasa entre los primeros 60 a 180 minutos, ¿no? Para que sea realmente representativa. Y también
esta triptasa se tiene que procesar en los primeros 180 minutos. Si no se procesa en los primeros 180 minutos, pierde valor diagnóstico y pronóstico. ¿Vale? Entonces, justamente estas características hacen que no sea un estudio de laboratorio que se pide de forma rutinaria, ¿no? Ya tenemos algunos pacientes con mastocitosis que tienen episodios de anafilaxia recurrentes y que ya es otra enfermedad en la cual sí nos podría ser de utilidad, ¿no? Pero son casos muy raros y realmente aislados. Y pues bueno, si en algún momento les llegara a venir un episodio de anafilaxia en el examen nacional y les pidan qué estudio de laboratorio puede solicitar usted, digo, realmente aunque no lo pedimos de forma rutinaria, les encanta preguntarlo en los exámenes. Entonces busquen triptasa y en el caso de que sea una anafilaxia debe tener valores de triptasa total mayores a 11.4 nanogramos por mililitro. ¿Vale? Esto apoyaría el diagnóstico por laboratorio de anafilaxia. ¿Vale? Entonces, bueno, esto solamente para fines de examen. Clínicamente, todos los procesos de anafilaxia que hemos diagnosticado pues han sido tal cual, ¿no? Por la valoración, la clínica tan fluida que presentan estos pacientes. Y diagnósticos diferenciales hay muchísimos, ¿no? Es la gran simuladora también, ¿no? Podemos estar ante un caso de urticaria idiopática, espontánea, datos de angioedema hereditario, ¿no? Por déficit de un factor de complemento de C1 inhibidor. Puede presentar el paciente angioedema solamente por consumo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS. En algunas ocasiones pueden tener efectos secundarios al consumo de medicamentos como metoclopramida, síndrome extrapiramidal. Incluso un reflujo esofágico también podría condicionar episodios pues, gástricos y respiratorios, ¿no? Y diríamos, caray, pues 2 episodios, 2 órganos afectados al mismo tiempo, aguas, ¿no? Y podría ser solamente un reflujo esofágico agudo importante y que condicionó broncoaspiración. Y pues no querían en un diagnóstico de anafilaxia. Podemos tener datos respiratorios, ¿no? Desde asma, crisis de pánico, laringoespasmo, el globus histérico, ¿no? Sobre todo asociado a factores emocionales. Hay diferentes síndromes que pueden cursar con eritema generalizado, con flushing. El alcohol, el consumo de alcohol es de los más comunes, ¿no? Y ya de ahí pues tenemos algunos datos oncológicos que pues, también desafortunadamente podrían verse asociados como el diagnóstico diferencial. Y hay misceláneas, ¿no? Desde una reacción vasovagal, es hasta cierto punto común en los pacientes, sobre todo aquí nosotros que aplicamos vacunas, ¿no? Hay pacientes que ven una jeringa y se empiezan a desmayar, ¿no? Y ni siquiera le hemos aplicado el vial y ya están necesitando anafilaxia, ¿no? Ni siquiera le hemos aplicado nada y lo único que está generando a nuestro paciente es un síndrome vasovagal, ¿vale? Y pues bueno, esto no está asociado de ninguna forma al vial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la realidad es que hay una gran gama, ¿no? Síntomas neurológicos como epilepsia o un accidente cerebrovascular, ¿no? Aquellos pacientes que pierdan el estado de alerta de forma importante y súbita. Entonces, hay una gama importante, sin embargo, pues bueno, nuevamente, ¿qué nos va a dar pauta para el diagnóstico? El interrogatorio, la exploración física, ¿no? Y siempre pensar que nuestro paciente puede estar en anafilaxia, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a ocupar para el tratamiento? Esta es una lista que nos da la guía latinoamericana del manejo de la anafilaxia de qué es lo que idealmente debemos tener todos en nuestro consultorio o en nuestra área de práctica clínica. Es algo utópico, pero bueno. En teoría todos deberíamos tener un oxímetro de pulso, un manómetro, torniquetes, jeringas, consumibles, ¿no? Adrenalina, solución inyectable de 1 miligramo por mililitro, oxígeno suplementario, material para administrar líquidos endovenosos, material para intubación, antihistamínicos, corticoides, endovenosos, vasopresores, glucagón, desfibrilador, beta-2 agonistas. Todo esto en teoría deberíamos tener en nuestro consultorio para manejar a aquel paciente que pueda presentar un episodio de anafilaxia. ¿Vale? Ahora, respecto al algoritmo de tratamiento, bueno, si nosotros sospechamos que nuestro paciente está presentando una reacción anafiláctica, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Colocar a nuestro paciente, posicionar a nuestro paciente. ¿En qué posición? En Trendelenburg, ¿vale?
Esto implica que las piernas estén levantadas, ¿no? Tienen que estar levantadas a menos 35 grados por encima de la línea cardíaca. ¿Vale? Esto para favorecer obviamente pues, el retorno venoso. Tenemos que hacer la evaluación del BLS. ¿Ya llevaron el BLS, doctores? El curso de BLS, el Basic Life Support. Yo todavía no. No, doctor. ¿Qué no se los piden para, como requisito del internado? O ya hasta que salgan, ¿no? ¿Cómo? No, creo que sí lo hice. Sí lo piden, pero aún no. Ups, bueno. La verdad es que otro consejo de amigo, tómenlo, doctores, tomen todos los que puedan, porque ya lo verán en su internado, regularmente suceden tragedias en los primeros días, porque estamos solos como interno. No falta el paciente que cae en paro cardiovascular y pues tenemos que dar maniobras. Pero bueno, ya cuando ven ustedes estos cursos, estas indicaciones, el soporte básico vital, ya saldrán del ABC o del CAB, que ya actualmente tenemos que valorar la circulación, la permeabilidad de la vía aérea, la respiración, ¿no? Entonces tenemos que, pues, posicionar a nuestro paciente, realizar el ABC, ¿no? Y ya una vez que posicionamos y revisamos vía aérea, respiración y estado cardiocirculatorio, debemos aplicar el medicamento de primera línea, adrenalina, doctores. Olvídense de los esteroides. La anafilaxia no se maneja con esteroides. Les diga que anafilaxia se maneja con esteroides, déjense de él, porque no sabe manejar anafilaxia. Sí se ocupan esteroides, pero no como medicamento de primera línea, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que sucede en la fisiopatología de la anafilaxia? Tenemos pérdida de las resistencias vasculares periféricas. Nuestro paciente está en vasodilatación generalizada. ¿Vale? Esta vasodilatación generalizada va a generar choque, va a generar hipoperfusión tisular y pues las complicaciones consecuentes, ¿no? Entonces, al aplicar adrenalina, ¿qué es lo que vamos a buscar? Mejorar esta resistencia vascular periférica, generar vasoconstricción y con esto mejorar el retorno venoso, el gasto cardíaco y bueno, todo lo cardiovascular que ustedes son expertos, ¿vale? Ahora, ¿qué dosis se ocupan? En los pediátricos se ocupa a dosis ponderal de 0.01 miligramos por kilo, ¿vale? A un máximo de 0.3 a 0.5, ¿vale? Porque pues recuerden que infortunadamente somos primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil y podemos tener niños de 10 años que pesen 80 kilos, ¿no? ¿Cuánto le vamos a aplicar a adrenalina? ¿Vale? Entonces, dosis ponderal de 0.01 miligramos por kilo a dosis máxima de 0.5, ¿vale? Y en los adultos es una dosis convencional, es una dosis estándar, ¿vale? ¿Y cuánto le vamos a aplicar a un paciente adulto? 0.5 miligramos por dosis, ¿vale? No es por kilo, por dosis, ¿vale? Entonces díganme, doctores, ¿cuánto le van a aplicar de adrenalina a un paciente pediátrico que pese 20 kilos? Levante su manita. 0.20 miligramos. ¿Quién dijo 0.20? Aldo. Está bien. Bueno, ¿quién dijo 0.20? Levante su manita. Yo, Aldo. Doctor Aldo. Muy bien, doctor Aldo. 0.20 miligramos. ¿Cuánto le va a decir a su enfermera que le aplique? 0.20 miligramos, ¿cuántos mililitros son, doctor? Ándale. ¿Alguien sabe? ¿Alguien que le ayude a su compañero? Imagínense que están en su primera guardia del internado rotatorio de pregrado, digo, no es por espantarlos, y que les llegue un paciente con anafilaxia. Y ustedes se acuerdan de las clases que en algún momento se les dijo que se afectaba a 2 o más órganos, si tenía datos de hipotensión, que era una TA baja, un paciente adulto que tiene 65 de TA sistólica. Si insisten en anafilaxia, apliquen la adrenalina. Y la enfermera le va a decir, ¿cuánto le aplico en mililitros, doctora? Doctora Daniela, ¿cuánto le va a aplicar? Pues se supone que la presentación es de 1 miligramo en 1 mililitro.
Entonces, si únicamente vamos a aplicar 2 miligramos, serían 0.2 mililitros, ¿no? ¿2 miligramos? No, perdón, 0.2 miligramos serían 0.2 mililitros. Perfecto. ¿Sale? Entonces, llega su paciente con su compañera Daniela, ya identificó la anafilaxia, la enfermera le pregunta qué hace, le dice, sí, posiciónalo en Trendelenburg, ¿no? Elévele las piernas, porque luego ni se acuerdan que es un Trendelenburg, elévele las piernas, aleve que esté respirando, que no tenga nada que obstruya su boca, que tenga pulso, bla, bla, y prepare adrenalina, le va a aplicar a usted 0.2 mililitros. ¿En dónde se lo aplica, doctora Daniela? Ay, doc, ahí sí no estoy segura. O sea, es que no sé en los pediátricos dónde es. O sea, sé que están se puede aplicar intramuscular, pero no sé dónde es adecuado. Quizás en el muslo puede ser. Así es, doctora, perfecto, en el muslo, ¿sale? En músculos grandes, ¿vale? De hecho, en los pediátricos, no sé si no han notado en pediatría, pero en los pediátricos les aplicamos las vacunas, ¿no? las de la cartilla nacional, en los muslos, ¿no? Que es un músculo grande que en esos pequeñitos nos puede ayudar para las aplicaciones intramusculares, ¿sale? Entonces, en niños y en adultos, en México y en el mundo, la adrenalina se aplica intramuscular en el muslo, en la región externa, en el vasto externo, ¿sale? Entonces llega el paciente de 20 kilos con la doctora Anela y le dice, sí, aplíquele 0.2 mililitros de adrenalina sin diluir, ¿vale? Porque luego no falta la enfermera que agarra y carga toda la adrenalina, la lleva a solución salina y de eso le dan 0.2 mililitros, pues no está aplicando nada la adrenalina. Entonces, es la indicación directa, ¿sí? Cargue 0.2 mililitros de la ampolleta de adrenalina sin diluir y aplíquelo intramuscular en el muslo, en la región del vasto externo. ¿Sí? Seguros, confiados de la aplicación, porque este es el tratamiento de elección. No es hidrocortisona, no es dexametasona, es adrenalina, a esta dosificación. ¿Sale? Y entonces, si les llega un paciente adulto, ¿cuánto le van a indicar de adrenalina, doctores? Doctora Yamel. Pues serían los 0.5 miligramos. ¿Y eso en mililitros? 0.5 mililitros. ¿En dónde, doctora? Igual en el muslo. Vasto externo, ¿sale? Recuerden siempre, muy bien, doctora Yamel, gracias. Recuerden siempre que una indicación denla completa, ¿vale? Porque si le dicen 0.5 mililitros en el muslo, pues la enfermera va a tener una gran masa muscular para aplicar la adrenalina, ¿no? Y ahí ustedes donde lo aplique en el vasto interno, agarra un vaso, genera vasoconstricción localizada y acaba en amputación de las piernas. ¿Y esto por qué? Porque no le dieron la indicación completa a la enfermera. No crean que la enfermera les va a resolver la situación. ¿Vale? Entonces la enfermera va a decir, fue a la indicación del médico. Y con eso se deslinda de responsabilidades, ¿no? Entonces, indicación completa. Cargue 0.5 mililitros de adrenalina directo de la ampolleta sin diluir y aplique en el muslo, región vasto externo. ¿Vale? Ya si la enfermera le dice, ¿y cuál es el vasto externo? Ya ustedes le enseñan, ¿no? Porque también a veces luego no se acuerdan cuál es esta región anatómica. Entonces, siempre indicaciones completas. ¿Vale? Bueno, entonces, adrenalina intramuscular en el muslo, 0.0 miligramos por kilo en el paciente pediátrico, máximo 0.5, y en adultos, dosis convencional de 0.5 miligramos. Doctora Yamel, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda en esto de la dosis. En el caso de EpiPen, que son las de emergencia, son de 0.3 miligramos. Ahí no hay o sea, se administra en lo que el paciente llega al hospital y no hay problema con esa dosis. Pues no, doctora. Yo ya cuando son este tipo de dispositivos que ya vienen precargados con una dosis específica, ¿no? Por aplicación, pues habrá que ocuparla. Digo, no es lo ideal, pero si su paciente está en un estado de emergencia, pues habrá que ocuparlo, ¿no? Y pues tener en cuenta las complicaciones que se pueden generar. Principalmente, recuerde que la adrenalina es arritmogénica. Entonces, podríamos condicionar ciertas arritmias, taquiarritmias principalmente. Entonces, si usted va en una ambulancia y trata, regularmente las ambulancias llevan EpiPen, y usted aplica el EpiPen, cuando llegue al servicio de urgencias tiene que
indica, ¿no? Paciente con anafilaxia, tenemos EpiPen, le correspondían, por decir algo, 20 miligramos, ¿no?, por peso. Sin embargo, le aplicamos 30 miligramos, ¿vale? Y ya los médicos, o ustedes, si lo reciben, pues ya están conscientes de que tuvo, pues, una dosis extra, ¿vale? Sí, doctora, pero sí, ante la urgencia, pues ocuparlo, porque le va a salvar la vida. Gracias, doctor. Muy bien. Y bueno, aparte de que ya aplicamos la adrenalina, pues hay que continuar con las medidas de estabilización, ¿no? Estabilizar la vía aérea, colocar oxígeno suplementario, con una FIO2 al 100%, alto flujo. Habrá que asegurar accesos venosos de gran calibre, reposición de fluidos si es que amerita, monitorización continua de frecuencia cardíaca, respiratoria, TA, saturación, diuresis, ¿no? Sobre todo para valorar la tasa de filtrado y cuánto tiene de producción de orina, que esto indirectamente nos da datos de choque, ¿vale? Y pues hay pacientes que van a acabar con intubación, ¿no? Entonces siempre hay que valorar abordaje de la vía aérea, ¿no? Abordaje invasivo de la vía aérea con intubación, traqueotomía, cricotiroidectomía, ventilación mecánica o dar maniobras para reanimación cardiopulmonar si es que tengo un paciente ya en paro, ¿no? Y el soporte vital, ¿vale? Y aparte, digo, ya de todas estas maniobras que hicimos, aplicar adrenalina y continuar con la monitorización y estabilización del paciente, podemos ocupar terapia adyuvante, ¿vale? Ojo, adyuvante, no es tratamiento de primera línea, ¿vale? ¿Qué podemos ocupar? Pues medicamentos para disminuir las manifestaciones clínicas asociadas, ¿no? Si su paciente tiene sibilancias, pues habrá que pensar que tiene broncoespasmo. ¿Qué le podemos dar? Pues un SABA, ¿no? El SABA va a actuar rápido y también su efecto se puede desaparecer rápidamente. Entonces, ocupamos albutamol, ya sea inhalado o nebulizado. Ya saben, si lo ocupamos con un PMDI, tenemos preferentemente ocuparlo con una aerocámara o con un espaciador. Podemos ocupar antihistamínicos endovenosos, hay esteroides endovenosos, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque este tratamiento que le vamos a dar de antihistamínico y de corticoide endovenoso nos puede ayudar a evitar un episodio bifásico, ¿vale? Ojo, nos puede ayudar a evitar, no es el tratamiento de elección. ¿Sí, doctores? Eso que queda muy claro. Tratamiento de elección, adrenalina. El tratamiento adyuvante, que nos puede ayudar a prevenir un episodio bifásico, ahí sí, son los esteroides y los antihistamínicos endovenosos, ¿vale? Ahora, ¿qué hay que...? ¿Qué hay que hacer en aquellos pacientes que tengan datos refractarios? En aquellos pacientes que tengan datos refractarios, ¿qué podemos hacer? Podemos repetir dosis de adrenalina, ¿vale? Se puede repetir cada 5 a 15 minutos, ¿vale? ¿Cómo decidirlo? Entonces llega su paciente, le aplican adrenalina y esperan 5 minutos. ¿Qué es lo que se espera en 5 minutos? Que el paciente tenga mejoría, por discreta que sea, pero si presenta mejoría, perfecto, podemos esperar hasta los 15 minutos. Si después de 15 minutos persiste con mejoría, regularmente puede ser suficiente con una dosis, ¿no? Pero si después de 15 minutos nuestro paciente como que se estancó en la mejoría, podemos aplicar una segunda dosis, ¿vale? Y nuevamente, valorar 5 a 15 minutos. Pero ¿qué sucede cuando llega su paciente, le aplican la primera dosis de adrenalina y en los primeros 5 minutos no observan mejoría? Nada, ¿ok? Ahí será conveniente no esperar hasta los 15, sino inmediatamente a los 5 minutos aplicar la segunda dosis de adrenalina, ¿no? Y valoramos. 5 minutos después presenta mejoría, perfecto. Esperamos hasta los 15 minutos. Persiste con la mejoría, con la segunda dosis habrá sido suficiente, ¿vale? ¿Cuántas dosis podemos aplicar máximo de adrenalina intramuscular? 3. Si después de 3 dosis de adrenalina intramuscular su paciente no mejora, pues habrá que ocupar algunos otros manejos alternativos, ¿no? Como perfusión de adrenalina endovenosa, glucagon, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que usan algún beta bloqueador, ¿no? Pacientes que usan, no sé, digan un beta bloqueador, doctores, propanolol, ¿no? Que ocupan propanolol como tratamiento, la betalol o lo que ustedes gusten. Y nosotros le aplicamos adrenalina, pues va a estar beta bloqueado. No va a tener los efectos esperados, ¿no? A lo mejor va a tener un poco más de efectos alfa por ahí, ¿no?
pero no va a tener el efecto clínico que nosotros esperamos, que realmente salva la vida. Entonces, en estos pacientes que tienen uso de beta bloqueadores, podemos ocupar glucagon, que es una alternativa de tratamiento y que puede mejorar al paciente. Si es un paciente que ya viene con datos de bradicardia, podemos ocupar atropina o algún otro vasopresor, como dopamina, noradrenalina, sobre todo en aquellos pacientes que persisten hipotensos, ¿vale?, de forma refractaria. Y esos pacientes que son refractarios al tratamiento convencional, definitivamente envíenlos a una unidad de cuidados intensivos. No se lo queden en sus clínicas, doctores, porque son pacientes que van a requerir mucho más insumo, muchas más herramientas, medicamentos, utilidades y médicos que le puedan dar un cuidado intensivo. Son pacientes que acaban en terapia intensiva muy graves, ¿vale? Ahora, ¿qué hacer con aquellos pacientes que sí mejoran, ¿no? Que ustedes le aplicaron adrenalina y pues mejoró sorprendentemente desde la primera o segunda aplicación, ¿no? O a la tercera, pero mejoró. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Dejarlos en observación, ¿vale? Al menos por 6 a 8 horas. Ya actualmente las guías dicen que se pueden dejar hasta por 12 horas, ¿no?, el paciente en observación. ¿Y esto por qué, doctores? ¿Por qué se deja en observación? Por si presenta estudio bifásico, ¿no? Así es, ¿vale? Entonces muy bien, doctora, tenemos que dejar en observación porque tiene un riesgo de presentar un episodio bifásico. Entonces, imagínense que presente el episodio bifásico allá en su casa. Entonces, pues, sería drástico, o sea, sería realmente algo catastrófico porque sería su responsabilidad como médicos, sabiendo que es una enfermedad que tiene episodios bifásicos, ¿vale? También en estos pacientes habrá que considerar la prescripción de algún autoinyector de adrenalina, EpiPen. No hay en México, no hay de venta común, ¿vale? Se pueden conseguir con algunos terceros que regularmente los traen de Estados Unidos. Y también habrá que continuar el tratamiento con corticoides, al menos por 3 a 5 días, un esquema corto, y antihistamínicos, ¿sale? Si logramos detectar el alérgeno, pues habrá que evitarlo, ¿no?, y derivar al alergólogo para el estudio, y en caso de que merite alguna otra maniobra, pues aplicarla, ¿vale? Entonces, rápidamente, el glucagón, pues sabemos que es una hormona polipeptídica, producida principalmente por las células alfa del páncreas, y va a tener, bueno, vamos a buscar sus efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, ¿sale? Estos efectos no van a ser dependientes de catecolaminas. Obviamente los pacientes que tengan algún beta bloqueo, pues no van a tener afección en el mecanismo de acción del glucagón, que va a incrementar el AMP cíclico y con esto mejora las resistencias vasculares periféricas. Bien. La dosis va a ser de 1 a 5 miligramos intravenoso o intramuscular cada 5 minutos en bolo, y en los niños se puede llegar a ocupar de 20 a 30 microgramos por kilo, con una dosis máxima de 1 miligramo cada 5 minutos, ¿vale? O en infusión se puede ocupar a una dosis de 5 a 15 microgramos por minuto, y recuerden que todas las infusiones son dosis respuesta, ¿no? Entonces, todo esto dependiente de infusiones, pues preferentemente déjeselo al médico especialista, ¿vale?, sobre todo al intensivista. ¿Puede llegar a tener efectos adversos? Pues sí, principalmente náusea y vómito, ¿vale? Y pues bueno, la gran mayoría de presentaciones vienen de la compañía de Lilly, es glucagon Lilly, que es una ampolleta liofilizada y jeringa con el diluyente, ¿vale?, para que al final tengamos una dosis, una concentración de 1 miligramo por mililitro, muy similar a la concentración a la que viene la adrenalina. Bien. Tenemos apoyo farmacológico, ¿vale? Nuevamente, son apoyos, no es tratamiento de primera línea. Podemos ocupar antihistamínicos, corticoides, beta-2 agonistas, aquellos pacientes que tengan broncoespasmo, expansores de volumen, vasopresores. Todos estos los podemos llegar a ocupar, pero como apoyo farmacológico, no como terapia de primera línea, ¿vale? Y hay errores bien comunes en el tratamiento de anafilaxia, ¿vale? Como que no se siguen las recomendaciones. Ya saben que el tratamiento de primera línea de elecciones de adrenalina, como les digo, aplican la hidrocortisona, la dexametasona, ¿no? Y los pacientes desafortunadamente siguen muriendo, ¿sí? O que no se puede reconocer inmediatamente o apropiadamente algún factor de riesgo, exacerbantes o comorbilidades, ¿vale? O el desencadenante del episodio anafiláctico, que no hagamos el diagnóstico de forma oportuna, ¿vale? O que no diagnostiquemos la gravedad de la crisis anafiláctica,
¿vale? Que no tengan un plan de diagnóstico y tratamiento. Entonces, si pueden, hagan sus algoritmos de tratamiento, imprímanlos, llévanos a su servicio, a su internado, porque probablemente tengan un paciente, ¿no? Entonces ustedes a lo mejor por el estrés y el nervio no van a saber qué hacer inmediatamente, ¿no? Pero pueden agarrar, incluso dejarlo pegado en el área de urgencias y nada más van a ver ahí qué algoritmo, ¿no? Y no solo de anafilaxia, sino de los más comunes, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos, estatus epilépticos, ¿no? De todo lo que ustedes consideren importante para su área laboral. También es importante solicitar ayuda, ¿no? Parte del BLS es iniciar tratamiento, pero también solicitar ayuda, ¿no? Hablar al servicio de ambulancias. A lo mejor no lo pueden hacer ustedes inmediatamente, pero sí alguien más les puede auxiliar, ¿no? Para pedir ayuda. Que se retrase el inicio del tratamiento, ¿vale? O que no lo apliquen de forma correcta, ¿no? Lo que les decía. Si no le dan la indicación correcta a la enfermera que tome la adrenalina directo de la ampolleta, las enfermeras van a pensar que quieren matar al paciente, ¿no? Entonces, den tal cual la indicación directamente de la ampolleta sin diluir, ¿vale? Porque es bien común, desafortunadamente es bien común que agarren y diluyan esta ampolleta, ¿no? Y hagan de unas 1000 unas 10,000, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que tener mucho cuidado con las indicaciones que se les dan, ¿no? Al personal de enfermería. O que la administren de forma inadecuada, ¿no? Que en vez de que la hagan intramuscular la pongan subcutánea o intradérmica o cualquier otra vía que le va a ocasionar más complicaciones que beneficios al paciente. Que no se observe al menos por 8 a 12 horas al paciente, ¿no? Si saben que puede tener un episodio bifásico y lo dejan pasar por alto, pues bueno, va a ser una falla drástica en su tratamiento, ¿vale? Y que nos oriente al paciente, o sea, que ya haya identificado el alérgeno y que no le den la medida de evitación, ¿vale? Entonces, todo esto es parte del seguimiento del paciente, ¿vale? Ya que se identificó el agente agresor, habrá que dar las medidas de evitación, ¿vale? Cómo usar la adrenalina. Lo ideal es que tengamos un autoinyector. Sin embargo, la verdad, la realidad en México es que no se consigue fácilmente. ¿Qué sí pueden hacer? Pues cargar su ampolleta de adrenalina y una jeringa, ¿vale? Con una aguja larga que pueda llegar al músculo, ¿no? Que pueda perforar y llegar a un área intramuscular. Y hay pacientes, tenemos pacientes que incluso ya se compraron su cajita, como si fuera de cigarros, y ahí meten, ¿no? Su ampolleta de adrenalina y sus jeringas. Y ya saben, ¿no? Qué hacer, cómo actuar en caso de un episodio. La valoración por alergia pues será importante, sobre todo para identificar y dar tratamiento al desencadenante. Hay pacientes que tienen episodios de anafilaxia realmente graves y requieren apoyo psicológico. Y lo más importante es que el paciente porte un identificador, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente consumió algún alimento con trazas de, algún alimento con trazas de algún alérgeno desencadenante, nunca se enteró, perdió el estado de alerta. Pero si lleva un brazalete o algo que lo identifique como un paciente con anafilaxia, quien lo note, quien ve ese brazalete y en este brazalete tenga cómo se aplica la adrenalina, le va a salvar la vida una persona que no necesariamente tenga que ser del área de la salud, que no necesariamente tenga que ser médico. Y por eso es importante que le demos el plan de acción al paciente. Entonces, en este plan de acción, pues se le informa, ¿no? Si usted nota que tiene clínica como de lengua hinchada, sensación de garganta ocupada o opresión, hinchazón de la garganta, dificultad para tragar, deglutir, que tenga la voz ronca, que no puede respirar, que incluso escuche ruidos en la respiración, que sienta que se desmaye, entonces seguramente está ante un episodio de anafilaxia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues administrar adrenalina, si tiene el autoinyector, o cargar su adrenalina, si es un paciente adulto, 0.5 mililitros, ¿vale? Y aplicarlo en la cara externa del muslo. Llamar o pedir ayuda al servicio de urgencias y se tiene que posicionar al paciente, colocar al paciente, posicionar en el EMBUR y pues continuar con el algoritmo de tratamiento, ¿vale? Si no mejora en 5 minutos, se puede aplicar una segunda dosis de adrenalina o con su autoinyector, ¿vale? Y siempre pedir ayuda. ¿Por qué? Porque el paciente mismo se puede rescatar o alguien más, aunque no sea médico, le puede ayudar a rescatar al paciente en lo que llegan los servicios de emergencia. ¿Doctores? Muy bien. Y esto sería todo por anafilaxia. ¿Alguna duda que tengan?
doctores? ¿Todo claro? Oiga, Doc, Dígame. es como duda, pero no es duda. Bueno, sí, sí es duda. Eh, Mejor dicho, es como caso personal. A mí, cuando iba en primero de preparatoria, justamente tuve un mal manejo por todo esto. Yo tengo alergias alimenticias, soy alérgica al pollo y comí pollo cuando iba en primero de prepa. Y justamente fue prurito facial, edema de labios, de lengua, no podía respirar, me puse muy ronca. Y en la enfermería de la preparatoria, justo todo lo que dijo que es terapia adyuvante, todo eso me dieron. Salbutamol, antihistamínicos, esteroides, ¿qué más? Sí, me estuvieron acostada en posición Trendelenburg y ya después me llevaron con el alergólogo. Pero al menos a mí nunca me dio las indicaciones de tienes que andar cargando adrenalina o un plan de autorrescate. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿usted qué opina? ¿Qué opinas respecto a qué? Al manejo y a... Bueno, justamente está mal, ¿no? O sea, Pues utilizar dígame esto usted. que en el alergo, bueno, con el doctor tampoco me dio indicaciones más que continuar con esteroides y salbutamol como por una semana, si mal no recuerdo. Ok, ¿y le dijeron que había tenido anafilaxia? No, es que eso es lo que no me acuerdo. No, sí, creo que no. Ok, O no. pues digo, no la vi en ese momento que usted tuvo la manifestación, ¿no? Pero pues yo creo que si hubiera sido realmente un episodio de anafilaxia, hubiera mejorado, doctora. La verdad es que la anafilaxia, sobre todo cuando es por una proteína importante como la carne, ya sea de res, de cerdo, de pollo, es una proteína que persiste en el sistema y pues obviamente la exposición y el desencadenante persiste, ¿vale? Digo, no sé, por la manifestación clínica, o más bien dicho, por cómo le manejaron, si pensaban anafilaxia, pues la manejaron pues no de forma correcta. Sin embargo, si usted mejoró y respondió al tratamiento, con el tratamiento adyuvante, pues entonces probablemente no tuvo tal cual anafilaxia. Entonces, híjole, la verdad es que parecer, y ha seguido comiendo pollo, No, ya nada, de no, ninguna presentación, en ninguna forma. pues es que la verdad ha sido bastante complicado porque es un alimento muy común y cuando como a veces fuera de casa, ya no Ajá. sé qué alimentos los preparan con pollo, pero la última vez, hace un par de años, que comí algo que sí tenía pollo, nuevamente prurito facial, edema de labios, de lengua, me puse muy ronca y me costaba trabajo respirar. Ujú. Pero se fue al cabo de un par de horas. Ok. Bueno, pues puede tener una respuesta importante. Digo, ahí, si tenemos duda, pues habrá que valorar la tensión arterial, ¿no? Que nos da pautas ya muy claras y específicas respecto a qué valores de tensión arterial debería manejar normalmente. Y si tiene, por decir algo, menos de 70 de sistólica en ese momento, pues bueno, ya pues, prácticamente hace el diagnóstico, ¿no? del episodio de anafilaxia. Otra, como sea, sí será conveniente entre estos eventos que pues cargar un autoinyector. Ok, doctor, sí, gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces con esto concluimos la clase del día y nos veremos mañana para continuar con el siguiente tema. Será